Esto es parte de la campaña lanzada hace muy poquito por UNICEF, que busca posicionar 8 puntos centrales que esperaban se aborden en las temáticas del debate presidencial. ¿Qué habrá pasado? Anoche yo escuché muy poco sobre niñez y adolescencia. Le vamos a preguntar a Carolina Blicino. Así es, quien es coordinadora de políticas sociales de UNICEF. Carolina, el gusto de saludarte. Bueno, veo aquí hashtag la deuda es con la niñez. Y cuánto de esto es cierto, ¿no? Vinculado a quizá una de las partes más sensibles y falanges más importantes y el futuro, ni más ni menos, de cualquier país, del nuestro, en este caso, bueno, con tanta deuda. Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, Paula. Buen día, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué queda de esto, no? Porque evidentemente ante cuestiones tan macros, de tanto número, tanta estadística, tanta cuestión, digamos, de libros, bueno, hay una cuestión de ciencia social pura, de sociedad pura, de que hay gente que sufre muchísimo los avatares de la pobreza, y si desmenuzamos mucho más el concepto, los niños en una situación tan vulnerable y de tanta preocupación, bueno, desde UNICEF, ¿cómo se mira una situación tan alarmante? Bueno, desde UNICEF lanzamos esta campaña que ustedes compartían, que se llama La deuda es con la niñez, con el objetivo justamente de poner en el centro de la agenda, en el centro del debate, tanto de la campaña como esperamos de las próximas gestiones de gobierno, esta deuda central que tenemos con todos los chicos y las chicas. Hoy la mitad de los chicos y de las chicas en Argentina es pobre. Estos son 7 millones de niños y niñas y adolescentes, de los cuales más de 1,5 millones además viven por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, viven en hogares donde los ingresos no alcanzan ni siquiera a cubrir una canasta básica alimentaria. Esta para nosotros es la deuda central que como sociedad tenemos y que venimos teniendo hace más de 30 años, que es cuando se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. En estos 30 años nunca hemos logrado perforar un piso del 30% de los chicos y las chicas viviendo en situación de pobreza e indigencia. Es decir, es una deuda estructural que es de muy largo plazo, que obviamente en momentos de recesión, en momentos de crisis se agrava, pero que requiere tanto de medidas de corto plazo, de medidas urgentes de corto plazo, como de medidas de mediano y largo plazo. Y por eso nuestra campaña se centraba en estos 8 temas que ustedes señalaban, que van desde la protección social, la primera infancia, la educación, la salud, la protección contra la violencia, con el objetivo de poder ponerlo en el centro de la agenda y lograr un consenso de que esto debería ser una prioridad que más allá de todas diferencias tengamos como sociedad en relación a la niñez. Carolina, anoche viste el debate presidencial, ¿pudiste escuchar algunos de los puntos que esperaban ser planteados por los candidatos? La verdad es que esperamos que la niñez y la adolescencia cobre más relevancia tanto en el debate como, bueno, tenemos la oportunidad del próximo debate el domingo que viene. La realidad es que nos encantaría desde UNICEF poder escuchar cuáles son las propuestas. Nosotros hemos enviado este documento a todos los candidatos presidenciales, a todos los gobernadores y a todos los candidatos también en las provincias, porque la responsabilidad también de las políticas públicas con la niñez es una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, y esperamos ir concretando también audiencias con todos ellos para poder conversar sobre estas propuestas y ojalá que en el debate del domingo que viene se escuche con más fuerza cuáles son las propuestas que hay con la niñez y con la adolescencia, que hoy para nosotros es la prioridad más urgente. Ustedes hablaban también del futuro. Bueno, los niños son nuestro presente y son nuestro futuro. Una sociedad que le da la espalda a la niñez le está dando la espalda a su presente y también a sus posibilidades de desarrollo futuras. Veo, Carolina, aquí un tuit y lo voy a leer de manera textual de tu cuenta. En el Día de la Niña, hace 2 días, recordamos que 2.500 chicas de menos de 15 años son madres cada año. Qué dato que hasta que uno no lo lee no lo dimensiona, y bueno, mucho más con el aval de ustedes y con el gran trabajo que hace. Bueno, ¿cómo es un poco esa situación? Porque no hablamos de niños o de niñas fundamentalmente, pero bueno, todo un conglomerado de situación altamente preocupante, ¿no? Sí, una de las 8 propuestas que priorizamos en el documento tiene que ver con el acceso de los y las adolescentes al servicio de salud, y uno de los principales temas allí es el embarazo en la adolescencia. El 70% de los embarazos en adolescentes son no intencionales, y dentro de ellos está este dato más alarmante todavía, que son las 2.500 niñas de menos de 15 años que tienen un hijo o una hija, y que además de generar esta situación, riesgos de complicaciones físicas
y de problemas de salud, también sabemos que con elevada probabilidad estos embarazos han sido resultados de un caso de abuso sexual. Por eso ahí debería haber un foco muy particular puesto en cómo abordar el embarazo no intencional. Hoy el país cuenta con un plan nacional de erradicación del embarazo no intencional en la adolescencia que se llama el Plan ENIA, que comenzó a implementarse en el 2017 y que nosotros en esta campaña hacemos un llamado también a que esta política se pueda mantener, se pueda ampliar y pueda seguir priorizando estas intervenciones que en el caso de los embarazos en adolescentes tiene que ir desde el sistema de salud, pero también articulando con lo que son las políticas de educación, de protección social. Tenemos que tener una mirada bien integral para lograr abordar este problema que hoy es tan central. Carolina, mientras vamos viendo imágenes y bueno, la campaña que ustedes realizan y este esfuerzo desde hace tanto tiempo, uno no deja de pensar en el granito de arena que por ahí puede llegar a aportar como socio de UNICEF, comprando la revista o colaborando con las pequeñas cosas que uno puede colaborar como individuo, pero sin duda lo que estás describiendo tiene que ver con un diseño de políticas sociales que, traspasa las individualidades, ¿no? Que son decisiones políticas y de Estado. ¿Qué expectativas tienen después del 27 de octubre o cómo se vienen manejando hoy, previo a las elecciones, toda la materia que falta todavía para trabajar? ¿Qué expectativas al respecto después de esto? Sí, claramente también para nosotros ayudarnos a difundir esta campaña que llamamos La deuda es con la niñez, también es una gran colaboración porque nos ayuda a poner este tema en el centro del debate y poder también exigir a nuestros candidatos que en el marco del proceso democrático debatan propuestas sobre cómo abordar esta deuda con la niñez y con la adolescencia. Nosotros desde UNICEF venimos trabajando desde el año 1985 en Argentina con todos los gobiernos generando planes de cooperación para poder avanzar en las prioridades de niñez y adolescencia. Lo seguiremos haciendo y esperamos que este sea un tema realmente prioritario y que realmente ponga en el centro lo que para nosotros es fundamental, que es lograr que todos los chicos y todas las chicas, sin importar dónde nacen, en qué contextos, puedan ejercer los mismos derechos. Mucho más, Carolina, en un país, esto siempre lo decimos aquí, a la cantidad de millones de personas que le podría dar de comer, y que bueno, en definitiva, porque no tenemos una riqueza bien distribuida, pasa lo que pasa y es la situación que tenemos. No sé si tenés datos, pero tampoco pido datos precisos, pero digo, la situación en la región con pobreza de los niños y demás en Latinoamérica, ¿cómo es? La Argentina comparado con otros países de la región. Claramente, América Latina comparte este problema de tener valores más altos de pobreza entre los niños que entre otros grupos poblacionales, pero también es cierto que en los últimos años varios países de la región han logrado avanzar en mejorar estos índices. Claramente, poder abordar la problemática de la pobreza en la niñez exige no solo políticas de crecimiento económico, o sea, el crecimiento económico es algo sumamente necesario, pero no es suficiente. Necesitamos crecer de manera sostenida durante muchos años, generar empleos de calidad, pero también pensar políticas sociales que permitan que este crecimiento sea inclusivo, que sea un crecimiento con redistribución. Hoy Argentina, por ejemplo, invierte un 0.6% del Producto Bruto en lo que es quizás la política más amplia y que más ha logrado avances en términos de inclusión, que es la asignación universal por hijo. Con esa inversión, hoy la asignación universal por hijo solo está cubriendo aproximadamente un 60% de la canasta básica alimentaria, es decir, la que refiere a lo más básico de alimentación. Nosotros estamos calculando que si se invirtiera un poco más de un punto para llegar al 1.8 del PBI, lograríamos eliminar la pobreza extrema, es decir, erradicar el hambre en la niñez y en la adolescencia de la Argentina. Nos parece que este objetivo tiene que ser central y tendría que estar como la principal prioridad hoy de política pública del país. Y finalmente, como oficial de políticas sociales en el país, representando a UNICEF, ¿cuáles son las regiones que más afectadas están en niñez y adolescencia? En diferentes puntos, pero en la generalidad. Bueno, los últimos datos que está publicando el INDEC están mostrando que la situación se agrava más en las zonas del norte, en el NOA, en el NEA, y también, obviamente, la zona del conurbano bonaerense, que concentra la mayor cantidad de niños y niñas, debería ser una de las zonas prioritarias a abordar. Carolina, bueno, muchísimas gracias por este contacto, y seguiremos de cerca la campaña que se llama La deuda es con la niñez, la campaña de UNICEF con la que abríamos este bloque. Muchas gracias por el contacto con Punta la M. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bien, claro, y cifras y lo que preocupa y bueno, ¿cómo? Claro y doloroso. Absolutamente. Después, qué cosa inteligente esto de decir, bueno, iniciemos la campaña y en un debate presidencial un tema
que no se abordó. No, prácticamente no, como veremos ahora. correspondía, ¿no? Y bueno, y lo que es la pobreza y lo que hace el hambre. En definitiva, bueno, son situaciones donde, por supuesto, nadie debe tener una solución matemática a esta cuestión. Ante alguna medida económica, esto que decimos siempre del fondo, cuestiones tan macro y que parece que no nos afectan, bueno, la afectación está aquí. Claro. Cómo se van fabricando nuevos pobres tiene que ver con eso, cómo el salario de los padres de esos niños comienza a ser cada día alcanzar para menos cosas, y eso tiene que ver con un desarrollo, con los cambios en la alimentación, las dietas proteicas ya son mucho más difíciles porque son más caras de tener. Pero fíjate vos qué importante, con una pequeña cosa que decía Carolina Ulicino, el tema de la asignación universal por hijo, ¿no? Que si en vez del 0,6 del Producto Bruto se destinara un punto, ya se eliminaría la pobreza estructural, o sea, y se podría satisfacer las necesidades básicas de los niños y las niñas, y los adolescentes en la República Argentina. Bueno, seguiremos de cerca, por supuesto, este tema que lamentablemente no termina.